Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de IBI en Centroamérica. Hoy vamos a tener un taller un tanto diferente por razones ajenas a nuestra voluntad, más bien relacionadas con Facebook y toda su plataforma, pues no están dejando compartir presentaciones, entonces hoy no van a ver los ejemplos tan bonitos que normalmente le traigo, sino que me van a ver a mí. Entonces voy a tratar de ser lo más específica posible, ampliar todos los temas con muchísimos ejemplos para tratar de hacerles llegar toda la visualidad que tenía recogida en esta presentación. No obstante, si van a quererla luego, pues con mucho gusto se la vamos a hacer llegar, solo nos tienen que dejar en los comentarios y pues ahí se la vamos a enviar. Hoy es un taller un tanto diferente, primero porque la información que necesitábamos para poder conformarlo, pues está bastante escasa. ¿Por qué? Porque es un tema de muchísima actualidad y esto hace que los teóricos de estos temas que normalmente se dedican a escribir acerca de estos temas, pues no tienen, eh, digamos que aún toda la información que se requiere para poder escribir y ahondar sobre temas de este tipo. Entonces, sobre todo por esa parte fue algo complicado tratar de encontrar pues todos los temas, toda la información que estábamos buscando para pues, poder generar este taller. Eh, Vamos a tratar de abordar sobre todo los espacios que son laborales y comerciales, laborales desde el punto de vista de la oficina y comerciales desde el punto de vista de retail, porque son, digamos, que las dos vertientes más fuertes, que se comportan con más fuerza, por decirlo de alguna manera, en estas dos tipologías de espacios que ya vimos en algún momento, que son de las cuatro clasificaciones en las que podemos dividir los espacios interiores. Entonces, sin más, vamos a comenzar. El nombre de este taller, pues, es precisamente la nueva normalidad, o sea, cómo vamos a comenzar a vivir en esta nueva normalidad que se nos avecina y cómo se van a comportar los espacios y el diseño de espacios interiores a partir de que cambie nuestra situación totalmente. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de los espacios comerciales y quiero comenzar con lo siguiente, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en la industria? Y desde el punto de vista social, sabemos que esto es un fenómeno que no tiene precedentes, al menos en las últimas generaciones, ¿verdad? Las generaciones que están vivas, que estamos conviviendo todos ahorita. Entonces, hay cuatro elementos que son muy importantes a tener en cuenta, que nos debemos preguntar cómo es que están funcionando en relación con el retail y en relación con los espacios comerciales. Y lo primero es, bueno, ¿qué sucede en la mente de los clientes? ¿Qué está sucediendo con las marcas? ¿Qué está sucediendo con el producto? ¿Y qué está sucediendo con la tienda como tal, como espacio? Desde el punto de vista del cliente, nos podemos plantear dos preguntas que sería bueno que las mantuviéramos en el tintero y las pudiéramos responder al final de esta presentación. Y es, ¿cómo evolucionó el cliente durante y después de la crisis? En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de su negocio? Desde el punto de vista de marca, ¿cuál es el propósito del negocio y cómo pueden servir mejor a los clientes? Si necesita evolucionar su propuesta de valor para seguir siendo relevante y si es así, ¿cómo la va a revolucionar? Desde el punto de vista del producto, es bueno saber cuáles son los productos claves, cuáles son los productos más vendidos y las categorías de alto interés que les interesan a los clientes hoy en día y el momento adecuado para considerar nuevas categorías, nuevos servicios y nuevos modelos de negocio. Los voy a colocar mi teléfono acá. Y desde el punto de vista de tienda, ¿cuál es el impacto del canal de la tienda, sus papeles y las operaciones correspondientes? Y cómo se mantienen los clientes asociados y seguros mediante este nuevo cambio se genera y pues se comienza a jugar un papel nuevo en la vida de los clientes. Los clientes como ente, digamos, más importante, porque al final siempre es más importante la figura como tal del ser humano insertado en el espacio, ya habíamos hablado de esto, comienzan a demandar cosas distintas y lo primero es la seguridad. Bueno, cuando hablamos de seguridad, ¿a qué nos referimos? Debido a que las preferencias de los consumidores están muy marcadas, principalmente por el aislamiento que estamos teniendo en casa desde hace más de 4 meses, después del coronavirus van a querer superar esta incertidumbre de cómo se van a comportar los espacios y ver si son realmente seguros para ellos. Otro elemento súper importante que se va a comenzar a generar con los clientes es la conciencia, o sea, el nivel de conciencia del consumidor va a seguir en evolución desde este punto, desde este momento, debido a que cuenta con tiempo para explorar, para conocer qué es lo que está sucediendo en su entorno, incluso más lejos de su entorno. Muchos clientes van a comenzar a abordar negocios locales, a abordar el emprendimiento local por encima de cadenas que están más afianzadas en
entornos. Luego es la creatividad. ¿Por qué? Porque los clientes, motivo también de este aislamiento, comienzan a comprar en línea, comienzan a recibir los encargos desde el punto de vista de todo esto que tiene que ver con el delivery, el uso de plataformas para el teletrabajo. Son aspectos que están educando mucho los hábitos del consumidor y por lo tanto el retail tiene que ajustarse a estos nuevos elementos que comienzan a surgir. Por otra parte, en estos tiempos las marcas locales están mejorando los tiempos de entrega. Entonces esto es otra cosa que suben los clientes, es la exigencia. Porque está forjando de alguna manera el carácter de los consumidores y esto trae consigo el hecho de que los clientes sean más exigentes y sean más demandantes a la hora de perseguir un servicio de mucha más calidad. Es muy importante evaluar la demanda de los clientes en la tienda. ¿Por qué? Porque es necesario entender cómo los clientes, y cuando digo clientes somos todos, porque de alguna manera nos comportamos así cuando salimos a la calle, cuando vamos a comprar. Hemos cambiado nuestra forma de interactuar con los productos y de interactuar con los espacios para modelar espacios y experiencias de compras distintas. Hay 4 elementos que son muy importantes que nos los podemos plantear como pregunta con respecto a cómo deben, digamos, que insertarse los nuevos espacios comerciales dentro de los espacios del diseño de espacio post-COVID. Y primero, ¿cuáles son las necesidades, prioridades y comportamiento de los clientes? O sea, cómo nos vamos a empezar a comportar, cómo hemos cambiado. Y platicando con muchas personas acerca de esta nueva normalidad y lo que está sucediendo, vimos algo. O sea, felizmente, cuando todo comience a aperturarse, idealmente el COVID ya va a ser algo que va a ir pasando. Entonces, realmente lo que va a suceder con los clientes es que ellos vamos a tener un estado mental que no es exactamente igual a la realidad. O sea, el COVID ya va a haber pasado y sin embargo nosotros vamos a seguir teniendo en la cabeza esa idea de inseguridad que venimos arrastrando de toda la cuarentena, de toda la pandemia. Entonces, con esa idea de inseguridad es algo muy importante que tenemos que seguir trabajando nosotros desde el punto de vista de los diseños de espacios. Luego, ¿cómo han impactado las condiciones del mercado, las regulaciones gubernamentales en esta demanda y en todo lo que todo lo que está sucediendo? Luego, ¿qué fuentes de datos realmente tenemos que utilizar para nosotros readecuar los espacios? Y finalmente, ¿cuál es mi plan financiero y operativo después del COVID? ¿Y qué es lo que están persiguiendo entonces los espacios comerciales? Primero, sensación de novedad, equilibrio en el abastecimiento y la decoración del espacio y oferta de descuento. Esto es muy importante porque, sobre todo en el tipo de retail que tiene una rotación mucho más rápida, digamos, cosas de primera necesidad como ropas, zapatos, accesorios, cosas así, pues pasa de temporada con mucha facilidad, con mucha rapidez. Entonces, es preciso sacar un montón de producto que vamos a tener almacenado en los últimos 5 o 6 meses, que es preciso entonces poderle dar rotación y mucho más movimiento. Entonces, el momento y el espacio de las ofertas y de los descuentos viene a jugar un papel fundamental como parte de las tendencias del retail post-coronavirus. Y es increíble que un efecto social, o sea, que un aspecto social, un fenómeno de este tipo, cambie completamente cosas que de alguna manera lo podemos ver tan lejano como es el diseño de espacios. Y los espacios van a cambiar totalmente, o sea, tenemos que estar seguros de que van a cambiar y tienen que cambiar. Y van a cambiar mucho más allá de que debamos mantener la distancia de 1 a 2 metros entre un cliente y otro, que lo podamos señalizar en el suelo o que tengamos que higienizarnos mucho más a la hora de entrar a un espacio. No, los espacios definitivamente tienen que cambiar mucho más allá de esto. Entonces, yo no les voy a hablar acerca de lo que ya sabemos, de las medidas gubernamentales en muchos países, sino que lo que les voy a hablar es cómo la percepción que nosotros tenemos en nuestra cabeza como clientes la podemos usar a favor cuando estamos del otro lado y estamos en la parte del retail. A partir de ahora los espacios tienen que ser mucho más amplios. Y bueno, y uno dice, bueno, sí, más amplios, pero yo tengo un espacio finito, ¿cómo hago eso? Bueno, sí, ahorita vamos a ver cómo. Teniendo en cuenta que hay que guardar 1 metro de distancia entre personas. ¿Qué quiere decir esto? Que los espacios de circulación sí o sí van a tener que variar. Y van a tener que variar entre 50 centímetros y 1 metro de distancia. Es decir, los espacios de circulación que antes eran de doble vía, ahora se van a convertir en una sola vía. Incluso tenemos que contemplar a aquellas personas que tienen capacidades especiales, como los que van en silla de ruedas. Otro ejemplo es lo que se hizo al comienzo del estado de alarma como alternativa en el sector de la restauración, que es enfocarse en el delivery, en el delivery contacto cero y tratar de aislar lo más posible a las personas de los productos. Por este motivo, seguramente a partir de ahora hay que tener más en cuenta el concepto de delivery dentro de los espacios de retail. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo tengo que sumar a la tienda un área, o sea, zonificar y recrear un área funcional
que tiene que ver entonces con preparar los paquetes que se van a enviar a otras personas que no vienen a la tienda a comprar. Eso ya genera otro espacio. Las tiendas de moda, por ejemplo, echaron llave a un montón de colecciones, como les decía, de 5 o 6 meses, y eso es mucha rotación. Entonces tendrán que poner una serie de rebajas y una serie de ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Que en los espacios de retail de este tipo, que manejan productos de este tipo, pues van a tener que tener muchísima más introducción de lo que son espacios de vidrieras, espacios que son muy importantes, que normalmente no le prestamos tanta atención como la atención que le tenemos que prestar ahora, la importancia y el espacio físico. Priorización, por supuesto, de las medidas de seguridad preventivas en las superficies. Esto lleva sí o sí un cambio de materiales en muchas de las superficies que vamos a estar trabajando. Ahorita vamos a ahondar un poco más en esto. Y a lo que quiero llegar, que es muy importante, es en el trabajo con los valores de los espacios comerciales. Y cuando decimos valores, me estoy refiriendo a aquellos elementos que nosotros podemos manejar a nuestro provecho, de modo que podamos sacarle la mayor cantidad de beneficios a las condiciones que tenga nuestro espacio. Ahorita vamos a ver cómo. Lo primero es la empatía. Y bueno, realmente esto no está escrito en ningún lugar, pero tiene mucho que ver con una tendencia de diseño que se llama Design Thinking, que tiene mucho que ver en ponerse en el lugar del otro. Y esto es lo que vamos a necesitar nosotros. ¿Por qué? Tanto el propio servicio de diseño debemos comunicar empatía siempre, porque es lo que nos invita a entrar a un lugar. O sea, nosotros no pertenecemos a eso, no es nuestro hogar, no es un lugar familiar. Sin embargo, hay muchos diseños y muchos espacios que nos invitan a entrar y a eso es a lo que nos referimos. ¿Por qué? Porque vamos a venir de una pandemia, vamos a estar cansados, vamos a estar tristes, vamos a estar asustados. Entonces, los espacios tienen que generarse como lugares empáticos, lugares seguros, donde a mí me gusta entrar, donde yo me sienta bien de entrar y estar ahí. Entonces, por ello tenemos que usar elementos como, por ejemplo, la rotulación, tratar de colocar la mayor cantidad de elementos gráficos que sean de agrado a los clientes, trabajar con paletas de colores muy suaves. Estoy hablando con tonos agrisados, sobre todo, los verdes, los colores tierras, pero yéndose casi hacia los beige, yéndose hacia los tonos más claros, yéndose a esas degradaciones que tienen mucho gris, porque esos son los colores que generan seguridad y que son mucho más sobrios y que al ser sobrios pues llaman a ser colores empáticos. Entonces la empatía viene siendo el principal valor que nosotros tenemos que generar de alguna manera en los espacios comerciales, porque así nosotros garantizamos que las personas se sientan seguras y se inviten a sí mismos a entrar. Otro valor que es muy importante tener en cuenta a la hora de diseñar espacios comerciales es la naturaleza. La inclusión del verde natural ayuda a la purificación del oxígeno durante el día, por muy pequeño que sea la cantidad. Aun cuando se ha limitado el intercambio de oxígeno, aun cuando lo tenemos en un muro verde vertical, que incluso pensamos, bueno, realmente no es tan importante, bueno, sí lo es. Y ojo, me estoy refiriendo sobre todo a vegetación natural. O sea, aquí ya comenzamos entonces a desechar un grupo de elementos que veníamos usando desde antes, como por ejemplo la vegetación artificial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que empezar a desprendernos de todo tipo de textura, tanto táctil como materiales que generen, o sea, que puedan guardar mucho polvo y que son difíciles de limpiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a intercambiar la vegetación artificial por vegetación natural. Y bueno, podemos decir, bueno, sí, la vegetación natural es mucho más difícil de dar mantenimiento, es mucho más caro, pero es un valor que si lo tenemos y tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestros espacios, vale la pena. También aporta aroma húmedo y esto es otro elemento que podemos comenzar a trabajar tanto desde el punto de vista para generar empatía como para reforzar este concepto de naturaleza. Porque ese aroma húmedo y además el color verde son aspectos que se comienzan a demandar cada día más en los espacios comerciales, ya sea en muros verdes, ya sea en plantas tradicionales, la inserción del mobiliario. Esto es un elemento súper interesante, cómo podemos colocar naturaleza dentro del mobiliario y sobre todo para resaltar áreas de circulación. Esto es un elemento que hasta este momento no se está utilizando mucho, pero pienso que a partir de todo lo que ha sucedido después del coronavirus, pues sí es un elemento a tener en cuenta y que se puede utilizar con muchísima facilidad. Otro valor a tener en cuenta, además de la empatía y la naturaleza, vamos por dos, este sería el tercero, es cómo voy a usar los estilos de diseño dentro de mis espacios para que de hecho el estilo, el concepto, sea un valor. Hay muchos estilos que se prestan ahorita para luego de la pandemia comenzar, digamos, a migrar hacia esa tendencia. No quiere decir que lo cambiemos completamente y si no tenemos ninguno de estos estilos en los espacios que manejamos, pues no hay ningún problema. O sea, siempre que nos podamos parecer a esto está bien, aunque no sea necesariamente copiar tal cual un estilo. Y estamos hablando, por ejemplo, y hago mención entonces al taller anterior que
que estuvimos dando acerca de estilos y colores. El estilo nórdico, que fue uno de los que habló Yariela en el taller pasado, es un estilo que aporta muchísima sensación de pulcritud y de limpieza, ya que por la naturaleza de sus texturas, los materiales, los colores, es muy complejo poder ocultar la suciedad. Y entonces se comienza a demandar una limpieza constante, eso por un lugar. Además, tiene líneas muy limpias, usa colores muy claros, las formas de diseño, desde el punto de vista de diseño, son muy planas, no usamos curvaturas, por lo tanto, la sensación de limpieza es mucho más obvia. Y esto sucede tanto con el estilo nórdico como con el estilo minimalista. Entonces, si los espacios se van por estos dos estilos, hay muchas posibilidades de que el estilo de diseño, el concepto de diseño, sea de hecho un valor para poder generar ganancia desde el punto de vista humano hacia mi local. Otros estilos u otra parte de estilos que se van de un lugar a otro, y esto es lo bueno que tiene el poder, digamos, desentrañar la génesis de lo que significan los estilos, es que estamos trabajando en un eje, digamos, y en un punto, en un extremo está el estilo nórdico y está el estilo minimalista, y en este otro extremo, digamos, en el otro punto, vamos a tener, por ejemplo, el vintage o un poco de eclecticismo. ¿Qué quiere decir esto? Aún el vintage y el eclecticismo, que son espacios son estilos, perdón, que se pueden llegar a ver un poco atiborrados de elementos, son estilos que son muy humanos, porque son estilos que nos reflejan a nosotros como seres humanos. O sea, la aglomeración de elementos, no de forma caótica, sino porque todo tiene un significado, ayuda a que uno se sienta muy compenetrado con el espacio y que se sienta identificado con lo que hay ahí. O sea, elementos que son más viejos, que pertenecen a otra cultura, que pertenecen a otra época. Y entonces colocando ciertos atisbos relacionados a la modernidad es otro elemento de gane para poder enfocar entonces el diseño de los espacios comerciales. Sea lo mismo desde el aspecto de la pulcritud, como es el caso de el diseño con estilo nórdico o el minimalismo, hacia el vintage o el eclecticismo. Entonces, quiere decir que con cualquiera de estas dos tipologías de estilos, que son bastante fuertes desde el punto de vista de su visualidad, podemos generar empatía en los clientes. Otro elemento que es muy importante a tener en cuenta es la iluminación. Y cuando hablamos de iluminación decimos, bueno, hay dos tipos de iluminación que podemos manejar en absolutamente todos los espacios, que es la iluminación natural o digamos, regular la entrada de luz natural, no como tal manejarla, y la iluminación artificial. Y las voy a separar para hablar de ambas, porque ambas tienen cosas muy positivas y las sabemos trabajar bien. En el caso de que los locales no tengan acceso a entrada de iluminación natural, el trabajo con la iluminación natural es el que se va a llevar el rol protagónico. Porque el correcto cálculo de iluminación, ojo, la iluminación se calcula, es muy importante, es de los aspectos más importantes en los espacios comerciales, hace que los productos resalten, de modo que la venta se impulse independientemente de cada objetivo de clientes, ¿verdad? O sea, aporta distinción. O sea, si yo tengo productos aislados, los tengo casi que en urnas, separaditos todos, bien organizados, y yo además le pongo un haz de luz, pues uno ¿qué piensa? O sea, wow, esa cosa tiene que ser maravillosa, me lo quiero comprar. O eso que bien se ve, porque la iluminación es algo que saca lo mejor de todos los objetos, incluso a los seres humanos. Entonces es muy importante que la iluminación dirigida, sobre todo, además de la iluminación general que puedan tener los espacios, es importante que la iluminación dirigida, focalizada, sea representativa y sea capaz de sacar de los objetos lo mejor. Se recomienda que sea iluminación cálida, blanco cálido, no pasarnos a otros colores de luz. Si podemos tener blanco cálido con iluminación LED, ya es un gane. Ahora, ¿qué pasa si por todo lo contrario tenemos espacios donde entra perfectamente la iluminación natural? Pues esto pudiera ser lo mejor que nos podría pasar. ¿Por qué? La iluminación natural, por su parte, independientemente de la iluminación artificial, por supuesto que tenemos que tenerla, crea la sensación de que son espacios abiertos, aunque no lo sean. Crea la sensación de que estamos fuera, de que es un espacio que está saliendo hacia el exterior. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a demandar una vez que pase la pandemia, ¿verdad? Estar en espacios abiertos, estar en el exterior, no estar encerrados. Entonces, la entrada de iluminación natural lo que va a lograr es precisamente esto, que se generen espacios de transición, que nuestros espacios comerciales se conviertan en espacios completamente abiertos, incluso si yo puedo tener ventilación natural, muchísimo mejor. Entonces, definitivamente la iluminación natural es un valor que si tenemos la posibilidad de enfatizarlo y reforzarlo en los espacios
comerciales, pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y si a esto además le sumamos un poco de vegetación, un poco de naturaleza, pues ya definitivamente estamos en un espacio completamente abierto, casi que estamos en un salón al aire libre y eso es algo que los clientes vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, ya viendo la iluminación, estilos, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la empatía, con valores y demás, podemos entrar a hablar ya de elementos más funcionales que tienen que tener los espacios comerciales y ese es el caso del mobiliario. El mobiliario, pues digamos, es el soporte funcional de absolutamente todo lo que está sucediendo en un espacio comercial y no solo en los comerciales, sino en todos los tipos de espacio. ¿Y qué va a suceder con el mobiliario? Bueno, primero nos vamos a alejar para siempre del sistema de góndolas, los anaqueles, todo este sistema mobiliario en serie, todo eso debe tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a pasar a un tipo de mobiliario que tiene mucha fuerza, que es el tipo de mobiliario BTL, tipo glorificador, las activaciones constantes de productos, o sea, mobiliario que parezca que yo estoy glorificando un producto en lugar de almacenarlo, o sea, almacenar la mayor cantidad de producto en piso hoy ya no va a ser una opción, o sea, es algo que tiene que desaparecer. Por tanto, tenemos que recurrir a mobiliario que haga que se vea mucho mejor nuestros productos expuestos, que le den valor, que le agreguen valor. No, no quiere decir que voy a comenzar a almacenar, no. Esto trae como consecuencia, por supuesto, que se generen espacios de almacenamiento más grandes. Es decir, sí debe cambiar positivamente la modulación de los espacios comerciales. En este caso, las tiendas deben pasar a tener espacios de almacenamiento, dígase almacenes, dígase bodegas más amplios y tienen que comenzar a aprovechar la línea vertical con mucha más fuerza que antes. O sea, es decir, anaqueles que sí sean lo suficientemente altos y vastos para yo poder almacenar el producto que yo necesito para comercializar, no sé, en los periodos de tiempo que se tengan establecidos, para que entonces yo en las áreas comerciales, en los pisos comerciales, pueda tener ubicado este tipo de mobiliario, tipo ETL, tipo glorificador al que me estoy refiriendo. ¿Qué va a pasar en las áreas comunes? Dígase vestidores, baños, áreas que tienen este tipo de acceso. Primero vamos a eliminar materiales como los textiles, es decir, ya no vamos a tener cortinas, a no ser que tengamos algún sensor de movimiento o de presencia que haga que se deslicen solas sin que uno tenga la necesidad de tocarlas. Los materiales lavables van a tener que ser sí o sí lo más inocuo posible, es decir, cobres, latón, acero inoxidable, vidrios, son los materiales que tienen que comenzar a estar presentes en los diseños de espacios, sobre todo áreas comunes, porque son los más fáciles de limpiar y los que hacen que haya microorganismos con menos, o sea, que haya menos posibilidades de que tengan microorganismos. Incluso accesos inteligentes que no requieren de fuerza u acción humana para abrirse, basta con sensores de movimiento o presencia, como ya les compartía. Otro punto que es muy importante es la claridad en la señalización. ¿Por qué les digo esto? Es muy común que uno llegue a un espacio comercial y no sepa dónde moverse. O sea, quieres buscar algo, estás buscando algo y no sabes realmente a dónde dirigirte. Y entonces es muy importante, uno, que la señalización sea muy clara y dos, ver con qué tipología de colores vamos a hacer esa señalización. Y además, un tercer elemento que me atrevo a incorporar y tiene que ver con en qué superficies o en qué, digamos, planos yo puedo colocar esa comunicación para que sea mucho más efectiva para los clientes. Colores, por supuesto, en este caso, para generar llamado a atención o alerta, siempre colores más vivos, sobre esta paleta de neutros que le decía. ¿Por qué? En esta situación de tanto estrés que vamos a estar viviendo, ya les digo, nosotros mismos en la cabeza, que vamos a convertirnos en personas completamente diferentes, vamos a necesitar una armonía exterior para poder bajarnos un poco el nivel digamos, de estrés que vamos a tener. Entonces, se recomienda, sobre todo, que utilicemos paletas de colores muy sobrias en los espacios y también esto ayuda a que se enfaticen y se resalte todos los demás elementos que vamos a estar colocando. Entonces, para la tranquilidad, y veo que me están escribiendo por acá, sobre todo las paletas que tienen que ver con el verde, verdes agrisados, sobre todo, o sea, verdes que parecen neutros, las paletas de los grises, las paletas de los celestes, celeste cuidado que tengan un componente de verde importante y que vayan también hacia los grises. También los colores que tienen que ver con la tierra, dígase los beige, los marrones, los cafés, pero también con un componente importante de negro o de blanco, o sea, siempre yéndose a alguno de los extremos de los grises. Y esas son las paletas que por lo general se están recomendando. También la inserción de ciertos colores amarillos que se van pareciendo más sobre todo a los mostazas. Y estos ya son algunos que podemos comenzar a utilizar
para generar circulación o para generar señalización que sea más clara. Algún detalle de rojo muy, muy leve. O sea, el rojo, los naranjas y los amarillos fuertes son elementos y colores que ahorita mismo quedan casi que en desuso. Precisamente porque son colores que dan demasiada energía y crean demasiado estrés. Entonces, volviendo a la señalización, es de vital importancia en estos momentos que la claridad de los flujos de circulación sea súper obvia. Entonces, así se evitan que los clientes lleguen a tener esa interacción momentánea, imprevista, que de pronto se tienen. Entonces, trazar flujos de circulación en los pisos es muy importante. Para esto podemos usar productos epóxicos para crear realmente flujos de circulación que sean importantes, que no se borren, que no se desgasten, que formen parte del suelo y que de esta manera entonces yo estoy garantizando que las personas siempre vayan a hacer un recorrido que sea, digamos, genérico, que sea muy orgánico, que sea natural y que todo el mundo encuentre lo que está buscando sin necesidad de ir a preguntarle a alguien más. La señalización no solamente tiene que estar en piso, puede estar ahorita en gradas, en la huella de las gradas, en la contraforma de las gradas, en paredes, en puertas, en vidrios, absolutamente cualquier superficie plana nos va a servir para colocar señalización de modo que yo pueda, además de llegar a un lugar con muy poca dificultad, que formen parte del concepto y que se integren muy, muy bien a esa visualidad que yo quiero generar. Porque también queremos de alguna manera, además de esa seguridad, generar alegría, valores que tienen que ver con el cariño, con el amor y sobre todo con esa empatía que les venía diciendo desde hace un rato. Lo otro ya luego de la señalización y demás es el problema de los materiales, o sea, cómo tenemos que empezar a cambiar ciertos materiales que tenemos todos los días en estos locales comerciales y los más importantes a transformar, o sea, a cambiar o transformar otros. Cambiar, por ejemplo, el caso de los textiles son elementos que ya tenemos que comenzar a desechar porque son difíciles de limpiar, sobre todo los que no son sintéticos, son muy difíciles de limpiar si no se lavan. Las alfombras son ya pues productos que realmente no podemos darnos el lujo de tener. Las texturas físicas, las texturas táctiles, aquellos que podemos tocar, que tienen un montón de edificios, como el ratán, como aquellos paravanes que tienen un montón de entradas y salidas, pues ya esos son elementos que tenemos que comenzar a cambiar por otros que sean más planos, por texturas que sean visuales, porque pues realmente son oquedades y donde haya una oquedad es un lugar donde va a haber polvo, donde va a haber suciedad, donde van a haber microorganismos, donde van a haber gérmenes y que todo el mundo está tocando, entonces es muy difícil de limpiar también. Estos materiales tienen que cambiar a maderas que sean completamente tratadas. En Glien tenemos productos espectaculares para poder tratarlas y que queden prácticamente sin porosidad hacia los metales completamente pulidos, hacia los epóxicos en piso, porque como son para uso industrial, o sea, la forma de lavarlo es de la más agresiva posible y no va a perder color, no va a perder absolutamente nada. Los vidrios, las texturas visuales y también tenemos entonces los efectos que podemos crear absolutamente cualquier textura, incluso metálicas, y son completamente lisas. Entonces son elementos que aportan muchísima belleza, muchísima presencia, digamos, incluso que hacen que los conceptos se vean mucho más enriquecidos y no tengo ningún problema para poderlo lograr. El último de los valores que quiero tocar en la parte del diseño de espacios comerciales es la domótica. Bueno, la domótica es una ciencia casi que, de hecho sí, es una ciencia que se encarga de investigar cómo comenzar a automatizar procesos desde el punto de vista doméstico. De hecho, de ahí viene la palabra domótica. Pero, o sea, la domótica es algo que se ha esparcido pues, a todos los ámbitos sociales y de los espacios. Entonces, comenzar a introducir, por ejemplo, sensores de movimiento, la posibilidad de regular iluminación, olores, sonidos desde pues la pantalla de nuestro teléfono, que no tengo que acceder y tocar absolutamente nada de lo que hay en el espacio, o sistemas de limpieza que sean automatizados, como estas pequeñas robotinas que tenemos muchas veces en nuestras casas, pues esos son elementos que podemos incorporar de forma muy eficiente a los espacios comerciales. Y es muy positivo que si yo estoy en una tienda, en cualquier tienda, estoy viendo, estoy comprando, estoy tocando y estoy viendo que detrás de mí hay un aditamento de este tipo que va limpiando todo mi recorrido, pues yo me siento segura. Entonces, la domótica sí trae muchísimos, digamos, mucha inversión desde el punto de vista financiero, porque así es cara. O sea, la domótica es cara de manejar absolutamente en cualquier lugar. Pero si podemos ir colocando, intercambiando un día uno, un día otro y así, pues
vamos a ver que realmente los resultados van a ser muy positivos. Aquí veo que me están preguntando si tendrán algo pronto antibacterial. Si tenemos, sí les voy a contar un poquito cuando vayamos terminando las dos partes del taller para que vean qué maravilla. Y bueno, ya para cerrar la parte del diseño de retail, tenemos consejos. Lo primero es proyectar sensación de novedad. O sea, cómo yo me voy a destacar a la par del competidor que vende exactamente lo mismo que yo si yo no estoy ofreciendo una sensación de novedad. Y la novedad no se da solamente por el producto que yo comercializo, que puede ser el mejor, sino por la forma en la que yo lo estoy vendiendo. Entonces, si yo tengo iluminación, si tengo unas formas distintas de ofrecer el producto, de llamar la atención al cliente, pues voy a tener mucho más facilidad de atraer clientes hacia el lugar donde estoy. Es por esto que las vidrieras comienzan a tener tanto boom y van a ganar muchísimo espacio físico dentro de los espacios comerciales. ¿Por qué? Porque acá es un lugar donde normalmente no se le ponía tanto dinero o tanto interés, digamos. Sencillamente a veces cuando eran las ofertas poníamos unos grandes banderones rojos y decíamos, bueno, estamos ofertando algo, ¿eh? Pero ahora eh, las vidrieras se van a convertir en todo el show de los espacios comerciales. O sea, si yo no llego a ver eso, yo no voy a entrar a ese espacio porque no me interesa entrar a lugares donde no tengo que ir a buscar nada. Entonces, la función principal de los espacios de vidrieras en centros comerciales va a ser precisamente enganchar a las personas y entrarlas, independientemente que yo tenga algo que ofrecer realmente a ese cliente o no. Yo ya una vez que el cliente esté dentro ya es un gane para mí. Otro elemento a tener en cuenta es cuidar el sobreabastecimiento en piso. Ahorita habíamos hablado hace un rato que ahorita las bodegas y las partes de almacenamiento de tienda deben crecer un poco para colocar todo ese producto sin que yo tenga necesidad de salir a buscarlo. Porque en piso la mayor cantidad de ropa acumulada o de cualquier producto acumulado que va a traer va a generar polvo, va a generar suciedad, va a generar gente tocando y tocando y tocando. Entonces debo tener la menor cantidad de producto expuesto. Y a la vez que tengo menor cantidad de producto expuesto, es producto que se va a glorificar, es producto que se va a ver mucho más, o sea, con mucho más valor agregado que si tengo un montón del mismo tipo, pues no es necesario. Entonces, esto es importante. Entonces, eso, el trabajo con las vidrieras, las ofertas de descuento inmediato relacionado con las vidrieras, el trabajo en escaparates de cómo se va a hacer y el sobreabastecimiento de productos en piso. Son los tres consejos súper importantes de retail, o sea, que nos da precisamente retail hacia el diseño de espacios comerciales post-COVID. Y bueno, cada día se acerca mucho más esta normalidad. Hablábamos acerca de la introducción de áreas funcionales como por ejemplo el área de deliveries, las áreas de higienización son elementos que se tienen que comenzar a comportar no como partes anacrónicas dentro de los espacios, sino como parte de los conceptos. Esto es súper bueno porque esto crea la sensación de que todo está vinculado, de que todo tiene que ver. Hablando también acerca, digamos, de estos productos de delivery, ver cómo entonces podemos generar incluso que esos sean los puntos calientes, por decirlo de alguna manera, dentro de los conceptos y que sean, digamos, la verdad del espacio. Estos son estos son espacios o áreas dentro de la tienda, áreas funcionales que pueden llegar a ser lo más importante o lo visualmente atractivo de cada uno de los espacios. Entonces es importante que lejos de desecharlos y lejos de decir, ahora voy a tener que poner un puesto de delivery o ahora tengo que poner una isla de iniciación, decir, bueno, ¿cómo hacer que esto me dé valor a mí? Veo que tengo preguntas que dicen si tiene algún producto que me ayude en las paredes para una protección antibacterial. Sí, veo que están preguntando muchísimo acerca de esto. Tenemos un producto de PPG de la marca Comex, que es el Minimex Total Antibacterial. Más adelante les voy a hablar un poquito más acerca de eso. Incluso les puedo, si les interesa, les puedo mandar información. Es un producto maravilloso y inhibe la aparición de las 4 bacterias que generan, digamos, enfermedades como los resfriados más comunes y problemas estomacales en un 99%. Es un producto maravilloso. Su activo comienza a hacer efecto 2 horas luego de que se pinta. Se puede repintar cada 2 años porque 2 años dura este efecto, es lo que está probado y lo tenemos en más de 3.500 colores. Vean qué cosa más maravillosa. Podemos proteger absolutamente las paredes de todo lo que queramos y podemos seguir teniendo ese color que querían, ese lo podemos tener en Minimex Total Antibacterial. Y bueno, ya como modo de conclusión de esta parte de espacios comerciales, es importante para que no se nos olvide. Primero,
Nuevos espacios para presentar marca. Esto es importante, casi en ningún lugar los hay. Ahora es importante que lo haya porque yo necesito darme a conocer. Segundo, producto expuesto, tampoco como sea posible. Segundo, acceso virtual a los productos, ya sea online o ya sea en la propia tienda. Yo puedo tener menús o brochures que sean digitales y que puedo acceder a ellos a partir de mi teléfono. Entro al local, me llega la aplicación y yo puedo acceder. Se elimina la mayor cantidad de mobiliario expositor almacenador para pasar al BTL o al glorificador. Se integran las áreas de higienización y de delivery dentro de las áreas comerciales. Las áreas de circulación ganan entre 50 centímetros y 80 y hasta 1 metro. Las áreas de circulación que eran dobles se convierten ahora en circulaciones simples. Sustitución de todos los productos que sean porosos por materiales que sean inocuos. Y por supuesto, lo más importante de todo, la educación y la experiencia de compra es el valor fundamental que podemos generar en un cliente para hacer que regrese a nuestros espacios. Y ya creo que pudimos hablar bastante acerca de cómo deben comportar los espacios comerciales post-COVID. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo deben comportarse las oficinas. Las oficinas es un lugar complicado porque llegamos a tener relaciones muy cercanas con nuestros compañeros de trabajo y es muy difícil no querer llegar después de 5 o 6 meses y no darle un abrazo a tu amiga que no ves hace un montón, a tus compañeros con los que almorzabas todos los días, pero pues son cosas que en esta nueva normalidad demandan que cesen y con esto demandan también que haya un cambio de configuración en los espacios laborales, en especial en oficinas. Porque si bien las oficinas, y esto incluso ya lo habíamos conversado, eran espacios que estaban cambiando y buscando un mayor confort y salubridad mental, sobre todo para los colaboradores, la pandemia del COVID pone en primer plano nuevos aspectos y nuevos criterios en el diseño de estos espacios. Y es que quizás este tipo de medidas antes eran consideradas como un plus, o sea, la oficina que era coworking o open space era, digamos, el plus. Wow, mira, tal oficina es así, se comporta de esta manera, mira qué cool. Y era a donde todos queríamos llegar. Bueno, ahora ya van a dejar de ser aspiracionales y se tienen que empezar a convertir como algo, pues, normal. Y es bueno que comencemos a trabajar en lugares así. O sea, recordando lo que se hacía en los años 60, digamos, las oficinas eran cubículos, con unas panelerías de fieltro, panelerías que ahora no podemos usar, panelerías de textiles. Y esto era, o sea, todo estaba seccionado, había muchísimas separaciones entre las personas y con barreras tanto de plástico como estas que le comentaba, que podían ser, aparentaban ser la solución para tener un trabajo más eficiente. Pero como ya se vio, este tipo de organización del espacio tiene otras repercusiones en la productividad y no eran realmente funcionales. O sea, pasamos de pronto del cubículo de los años 60 y fuimos mirando hasta llegar al open space en la segunda década del 2000, o sea, segunda década del 2000. Gracias a todos aquellos estilos que tenían que ver con el industrial, con el loft de los años 50 en New York y demás. Si hasta ahora se había llegado a plantear las nuevas oficinas como espacio de coworking, incluso sin puesto de trabajo fijo, o sea, llegamos y agarramos el puesto que teníamos libre, es posible que en este momento se llegue a una solución intermedia, o sea, entre la segmentación total y la apertura total. Esto tiene también mucho que ver cómo hacer, digamos, cómo trabajar los materiales, cómo trabajar los acabados para que, digamos, las oficinas, a pesar de que ya comiencen a estar un poco más cerradas, se sigan viendo amplias, se sigan viendo frescas, se sigan viendo humanas. Entonces, es importante tener mucho ojo con la paleta de color que se emplee, además de los materiales. Pero sobre todo, seguimos con colores, sobre todo los blancos, son de muchísima ayuda en espacios que tienen muchas personas interactuando entre sí y los colores fríos, díganse verdes, díganse grises fríos, díganse azules, díganse, bueno, toda la paleta de grises, que para mí es una maravilla porque yo, como todos saben, soy amante de los grises. E incluso tratar de dejarle la oscuridad a los materiales que ya son oscuros de por sí, sin tratar de cambiarlos demasiado, y entonces irnos por estas paletas. Es muy gracioso porque realmente se parecen mucho las tendencias de colores que ya teníamos para el año 2020, se parecen mucho a lo que realmente está sucediendo y a lo que realmente se está demandando. O sea, esa tranquilidad, esa paz. Entonces tenemos que buscar colores que den paz, que den tranquilidad, que den armonía. Entonces vayamos a los blancos, vayamos a los neutros, vayamos a los verdes neutros, vayamos a los azules y seguramente vamos a tener una muy buena solución.
Hay estudios de diseño, estudios de arquitectura que están hablando acerca de lo que debe suceder con los espacios de oficinas. Creen que no se va a volver a la tendencia de crear despachos cerrados, que sea eso de volver al cerramiento no va a suceder, sino que se van a conservar zonas comunes, por supuesto, siempre manteniendo las medidas que todos conocemos, aunque se introducen nuevos elementos como por ejemplo las mamparas de separación. Mamparas de separación entre escritorios y mamparas de separación incluso dentro de las áreas sociales, o sea, en áreas de comedores, en áreas de los relax rooms que en algún momento también vimos, pues se comienzan a introducir este tipo de mamparas y entonces esto hace que los grupos de personas sean mucho más pequeños. Y mamparas, por supuesto, de vidrio o de materiales que sean muy inocuos o muy fáciles de limpiar. Los textiles se comienzan a desechar. Es complicado porque tienen que comenzar a aparecer materiales y de hecho ya se está trabajando en ingeniería de materiales en generar productos, sobre todo para el aislamiento acústico, que sean lo suficientemente sintéticos y fáciles de lavar de una vez, o sea, con Clorox de una vez, con spray. Y en esto es lo que se están vertiendo las grandes compañías de ingeniería de materiales, en tratar de generar aún materiales que tengan excelentes propiedades acústicas y que además sean fáciles de limpiar. Es un reto enorme. Otro elemento importante es el aumentar las distancias entre las zonas funcionales de las propias oficinas, porque esto es una manera productiva de lograr que se mantenga el open space y aún así seguir aislando a las personas. O sea, no estamos hablando de ponernos una cápsula de vidrio alrededor, sino que mantener la distancia sana y que los espacios estén pensados para respetar esas distancias hace que esto no sea forzado, que esto sea una transición muy natural y que además me ayude a mí a seguir siendo tan eficiente en mi trabajo como lo era antes. Esto también el mobiliario tiene que cambiar, el mobiliario tiene que ser mucho más dócil, tiene que ser flexible, tiene que ser modular para que yo lo pueda mover del lugar, configurar la oficina de diferente manera y aún así seguir generando espacios de trabajo, grupos de trabajo y que las personas tengan su distancia sana entre una y otra. Desde la revista Inc. Recogen algunos pronósticos en torno a este cambio, en torno al cambio de las oficinas. Primero, las superficies como madera sin terminar, las piedras blandas, pueden ser caldo de cultivo, por supuesto, para los gérmenes y bacterias. Dice Nina Etner, cofundadora y diseño de interiores de Flow Studio con sede en Nueva York, que las oficinas pudieran recurrir a muebles hechos de materiales sintéticos completamente. Por ejemplo, que son además antimicrobianos, como por ejemplo el corian. El corian es un material maravilloso. Dios, si yo lo pudiera usar todos los días, lo usaría todos los días, con la pequeña desventaja de que es algo caro. Pero es, digamos, lo que vino a sustituir los cuarzos, las piedras más blandas, como por ejemplo mármoles y cosas así, porque son bien porosos, son materiales que son muy porosos. Entonces, donde está el poro, ahí va la suciedad y el germen. Entonces, el corian es un material completamente inocuo, muy fácil de limpiar, se puede hacer prácticamente en cualquier color y color, unos brillos maravillosos. Sí, es caro, pero pues hay algunos elementos en los que podemos comenzar a integrar materiales de este tipo. Otros puntos de contacto, como por ejemplo teclados, paneles de control, de iluminación, cosas que son comunes que normalmente todo el mundo está tocando en las oficinas, se van a comenzar a reemplazar con aplicaciones en teléfono. Incluso están hablando de lectores de luces ultravioletas para leer realmente cuál es la carga viral de cada uno de estos dispositivos. ¿Qué pasa? También se está pensando en la migración total hacia los puestos de trabajo que no sean fijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo ya no voy a tener una PC de estas fijas en el escritorio, sino que voy a tener mi laptop y a donde quiera que me voy yo me llevo mi laptop. Entonces, solo la toco yo, solo la limpio yo, no tengo objetos personales encima de la mesa, o sea, ya no voy a tener retratos, ya no voy a tener plantitas, ni un montón de cositas que normalmente solíamos tener, yo que hasta tengo muñequitos y juguetes encima del escritorio. Pues ya eso no lo vamos a tener. Entonces, porque como tu puesto no es fijo, no es tuyo, no puedes andar con toda esta cantidad de elementos. Entonces, tú andas con tu laptop, con lo que es indispensable para trabajar, tu puesto se queda completamente limpio cuando te vas. La persona encargada o tú mismo eres el encargado de limpiar y asumir la responsabilidad de limpiar tu puesto de trabajo. Entonces, quiere decir que estamos bajando muchísimo más la carga viral que puede haber en un espacio. Ojo, es importante tener en cuenta que también nuestra mentalidad como colaboradores tiene que cambiar. O sea, ahorita vamos a ser mucho más responsables de lo que sucede en nuestro entorno que antes. Antes había una persona encargada de limpiar los espacios, de sacudir los muebles, de que todo estuviera limpio. Ahora no, ahora todos somos responsables porque nos afecta a todos y ya vimos que nos afecta a todos. Entonces todos, como una sola persona, tenemos que limpiar y ser responsables de lo que sucede con la limpieza de todos los espacios de las oficinas. Y eso es algo bueno,
porque de alguna manera nos va a unir muchísimo más. Hay espacios, hay empresas como por ejemplo Steelcase, que a mí me encanta, es una de las empresas que hacen muebles con mayor nivel en el mundo. Y tienen diferentes fases para volver a esta supuesta normalidad. Incluso ya tienen 8 claves para adaptar el espacio de trabajo con esta regla de 2 metros. Ahí va en la presentación, la pueden leer porque sí, es bien específica. Pero tienen 2 fases. Bueno, la primera, las estrategias abarcan la promoción del distanciamiento, por supuesto, cómo separar los puestos de trabajo, retirar las sillas, añadir barreras. Incluso están pensando en el diseño de accesorios para que en el mismo escritorio que yo tengo completamente plano, yo pueda generar mis propias barreras alrededor de mí. Así como dar soporte a los que trabajan desde casa durante más tiempo. Esto salió en el blog de la compañía, de hecho en su sitio oficial. Entonces están inmiscuidos completamente en este tema, en generar accesorios, incluso formas de unión para hacer que un puesto de trabajo simple se convierta en un puesto de trabajo seguro. Vean qué cosa tan interesante. Steelcase, búsquenlo, es una cosa maravillosa. Incluso hablan también de los colores que deben tener el mobiliario y están apuntando sobre todo al color blanco. En sillas, en escritorios completamente blancos, estructura y panel, y las sillas que sean grises claras. Interesante, muy interesante. Para la fase 2, Steelcase habla de reconfigurar el espacio de trabajo que favorezcan y que este se perciba como un espacio más natural que permita la reconfiguración. Natural, no me estoy refiriendo a la inserción de naturaleza como tal, sino que el cambio del mobiliario sea una cosa orgánica, que no sea forzada, que no parezca como que yo rompí un mobiliario para generar otro, sino que el diseño del mobiliario va a permitir que cualquier persona lo pueda reconfigurar, perdón, y pueda generar la oficina segura que todos estamos persiguiendo una vez que volvamos a los centros de trabajo. Se podrían añadir pantallas altas de vidrio, nuevos tejidos lavables, lo que les comentaba hace un rato, incluso con lejía en el momento, que no se decoloren, mejores opciones para videoconferencias o la propia redistribución del mobiliario. Esto es Steelcase, y como Steelcase hay muchísimas otras empresas que están buscando soluciones realmente buenas para poder reconfigurar las oficinas, incluso diferentes tipos de alfombrado que me van a garantizar que la permanencia de bacterias en los tejidos sea prácticamente inexistente. Se desarrollan nuevas formas para el uso de espacios, tanto comunes, se van a adaptar las distribuciones de oficina, no vamos a volver al encapsulamiento de la oficina cerrada, pero sí vamos a ir hacia la frontera física. Entonces, pero esto no significa que el regreso a la frontera física es que vayamos a cubículos, es que vayamos a tabiques. No, las empresas tienen que garantizar, o sea, las empresas que se dedican a hacer diseño de este tipo, que va a haber una distancia física entre los colaboradores, pero a ver con qué material. O sea, tiene que seguir siendo humano. O sea, no podemos retornar de ese camino al que estábamos yendo del coworking. Tenemos que seguir, pero tenemos que seguir yendo de una forma más segura. Espacios de trabajo abarrotados y empleados que se sientan unos junto a otros, necesidad de cambiar de mesa cada día porque los puestos no están asignados, son características que tendrán que replantearse cuando volvamos a las oficinas después de las crisis. O sea, el abarrotamiento ya no podrá ser. Entonces hay que ver o cómo crecer los espacios, o cómo reconfigurar los espacios, o cómo rotar a los colaboradores una vez que no tengan puestos comunes, para ver cómo hacemos de que esté un grupo trabajando un día, un grupo trabajando otro día, y de esta manera hacer que la interacción sea mucho menor. Un buen entorno de oficina cobra mayor importancia en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque estamos, como les decía al principio, nosotros somos los que tenemos el estado mental de crisis. Ya la crisis va a haber pasado de alguna manera, la economía se va a comenzar a mejorar, ya el virus es algo que vamos a tener controlados idealmente. Pero nosotros somos los que vamos a estar en ese estado de alerta. Entonces las oficinas tienen que empezar a parecerse a un oasis, a ese espacio seguro a donde yo quiero ir. Se convierte en un lugar de reunión e interacción social, es lo que le decía. O sea, la oficina casi que va a ser ahorita el lugar a donde yo voy a ir a pasear. Y parece loco escucharlo de esta manera, pero es así. O sea, ¿cuántos de nosotros no estamos añorando regresar a la oficina solamente por dar la vuelta y por ver gente, porque llevamos 5 meses encerrados? Entonces, va a tener demasiado peso social, además del peso laboral que tenía. Entonces, la oficina es un ente social, se convierte en ente social y por ende tiene que comportarse como tal. Tiene que reflejar los valores de la empresa más que nunca. Entonces, estas son cosas interesantes a tener en cuenta a la hora de rediseñar. ¿Cómo yo hago que
que mi empresa se vea reflejada en un diseño de interiores. Entonces ya no pueden ser esa entrada fría que solamente tiene el membrete de la empresa o la imagen, está pintada más o menos con los colores corporativos y está. No, 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 no. La empresa, la oficina hoy tiene que parecerse mucho más a los valores que tiene la empresa. Y los valores, ojo, no es el logotipo ni es el color. Entonces eso es algo igual que podemos tener en cuenta si queremos abordar el diseño corporativo y verlo de esta manera. Tenemos que convertirlo en focos sociales. Eso es importante. La oficina puede y debe tener un aspecto más formal que nuestras casas, pero una manera de satisfacer las necesidades humanas básicas después de la crisis es que además se empiece a parecer un poco a los espacios domésticos. Entonces, esto es una tendencia que va a tener la oficina, dejar de parecer un espacio corporativo y parecerse más a un espacio doméstico. Y hay muchísimos estilos que nos pueden ayudar a esto, como por ejemplo los industriales, los eclécticos, el vintage, algo del nórdico, la mezcla de muchos de ellos y hacer que el espacio corporativo a donde yo iba a una reunión, me ponía un traje, ahorita se va a convertir en una extensión de mi casa. Uno, lo tengo que cuidar tal cual y además él me tiene que cuidar a mí y se tiene que parecer a mi lugar. Debe proporcionar una sensación de bienestar, protección, me tengo que sentir protegido ahí dentro, tengo que sentirme seguro y además cumplir, por supuesto, con todas las normas de higiene que tienen que ser estrictas para satisfacer esta necesidad. Pues van a surgir muchísimas formas, van a surgir, como ya les contaba, muchísimos materiales y sobre todo colores. Es una pena que no podamos ver la presentación ahorita mismo, pero tengo ejemplos de paletas muy buenas que se pueden combinar de una forma excelente para poder lograr este nivel de tranquilidad que estamos buscando. Estoy hablando otra vez. Y parece que fuera así como que me lo repito y me lo repito, pero no, o sea, es cierto, son los colores ideales para esta temporada, son los colores ideales para la vuelta a la normalidad, esos colores que nos dan tanta tranquilidad, que podemos estar viendo. Yo agarro el taco de color y cuando empiezo a ver eh, estos colores, que los quiero en mi casa y digo, bueno, pues tienen que estar sí o sí en una oficina, ¿verdad? O sea, ya no tiene que ser naranja corporativo o azul corporativo, sino sí tiene que ser un verde vegetal, tiene que ser un marrón, tiene que ser café, tiene que ser beige, tiene que ser off-white. Entonces, estos son los colores que tenemos que comenzar a implementar, ojo, muy de la mano con los colores totalmente honestos que tengan los materiales. Pues van a retomar nuevamente colores, además que nos den la sensación de limpieza, entonces volvemos al blanco y a los grises, una vez más, felizmente para mí. Y en cuanto a materiales, van a predominar aquellos que se puedan limpiar con mucha facilidad, superficies lisas, superficies blancas y que puedan entrar en tendencia fuertemente los materiales que se utilizan para la línea hospitalaria. Vean qué interesante. Van a desaparecer los textiles, ya lo habíamos visto, las alfombras, porque es muy difícil mantener la asepsia total en estos materiales y siempre irnos hacia los materiales que sean completamente duros y que no sean porosos. Los colores fríos, nuevamente, que evoquen la higiene, los verdes, los azules, los blancos y grises toman muchísima más fuerza, según Paula Restrepo, puesto que en estos días nos da una apariencia no solo de tranquilidad, sino de higiene. Entonces, es un poco de la percepción y nuevamente el estado mental. Son colores que nos dan tranquilidad, pero que además nuestro cerebro los decodifica como que son colores limpios. En medio de esta situación se prevé que los trabajadores tengan un poco más de desconfianza, por supuesto, y tienden entonces a preferir espacios en los que la asepsia predomine para tener mayor tranquilidad. Entonces, esto quiere decir que a medida que nosotros vayamos eliminando estos tipos de materiales o convirtamos los espacios en este pedacito de casa, pues los colaboradores se van a sentir con mucha más seguridad de volver a los espacios de trabajo. Las empresas tienen que poner foco, en las personas, volver a que nosotros somos los más importantes y entonces a partir de nosotros como centro, los colaboradores como centro, generar un diseño que sea acorde a las necesidades que nosotros vamos a tener ahorita como seres humanos. En todo caso, habrá que diseñar los entornos donde la tecnología, los espacios y las personas estén más ligadas que nunca. Esto lo dijo Gonzalo Martín, arquitecto de Steelcase, y creo que es la frase que va a marcar esta presentación, porque de hecho es eso, tecnología, espacio y ser humano como una sola persona. Y eso es algo a tener muy, muy en cuenta en los nuevos diseños que vamos a comenzar a abordar. Esta crisis nos ha enseñado que la flexibilidad es muy importante, flexibilidad en el mobiliario, flexibilidad en la configuración de espacios, flexibilidad en el uso de materiales. Sin embargo, según este propio Vicente, la excesiva rotación y densificación de algunos de ellos va a obligar a replantear la estrategia de movilidad que tienen los espacios. Esto es algo también importante a tener en cuenta. La iluminación, sobre todo iluminación cálida,
Ya les decía, blanco cálido, súper importante porque hace que los espacios se vean más limpios y más acogedores. No irnos a otros colores de luz. Tratar de mantenernos en el LED color blanco cálido. Ahí también les puedo poner en la presentación cuál es la temperatura de color para que la puedan seleccionar sin ningún problema. Sin puestos fijos, ya les decía, rotar. Vi un comentario precioso por ahí que decía que sí, que ahora menos es más, y es así, tenemos que ser menos, porque no importa la cantidad de aditamentos que traigamos con nosotros, lo importante es quiénes somos y cómo nos vamos a reflejar en los espacios. Y finalmente, el toque de vegetación o de naturaleza, que es algo en las oficinas que puede revolucionar completamente el trabajo, por lo mismo que los espacios comerciales. La purificación del oxígeno, ojo, súper importante, revisar que en las oficinas que son completamente cerradas y que hay climatización todo el tiempo, ver que el sistema de climatización sea de recirculación de oxígeno, de aire, porque si no es de este tipo, pues tenemos muchas más posibilidades de estar respirando el mismo aire todas las personas que estamos en ese salón. Entonces, el verde natural ayuda precisamente a generar sensación de aire puro, de frescura, de mayor contacto con el exterior, de no estar encerrados. El oxígeno se está limpiando constantemente, aunque no lo percibamos de esta manera. Y nos da ese color verde que es tan maravilloso para sentirnos súper bien en los espacios que son sobre todo cerrados. Y bueno, hasta aquí, ya casi rayando la hora, todo lo que tenía que contarles acerca de los espacios laborales y espacios comerciales. Es una pena que Facebook no nos haya dejado presentar. Les quiero mandar un saludo súper caluroso a todas las personas en Costa Rica, en Panamá y en Ecuador que nos están viendo hoy. Entonces vi que iban saliendo algunas preguntas, las traté de responder a medida que iba comentando para que fuera parte del hilo, ¿verdad? Y pues nada, hasta aquí llegó la presentación. Ya les dije, si quieren el documento, pues con mucho gusto se las hacemos llegar. Solo nos dejan comentarios o nos escriben por inbox y ahí se las mandamos en PDF para que la puedan revisar completa. Todo lo que les comenté, pues está ahí recogido. No sé si quieren dejar alguna otra pregunta ahorita. Voy a estar buscando, pero creo que ya las pude ir respondiendo toditas igual. Cualquier cosa que quieran saber, aquí estamos a su entera disposición todo el tiempo. Fue un gusto haber pasado esta hora con ustedes y platicar sobre este tema que ya sabemos que a todos nos encanta, el diseño de espacios. Van a haber otros lives, esperemos que nos dejen presentar más adelante sobre temas que tienen que ver mucho con esto y otros temas que van a ser sorpresa que son muy interesantes. Entonces, por ahora los dejo, que espero que pasen una súper feliz tarde, que no los haya aburrido demasiado viéndome solo a mí y no los ejemplos que le traía. Pero bueno, ya saben, como siempre es un placer haber compartido esta hora con ustedes, entonces nos vemos en el próximo taller.